Siempre supe que el silencio no significa paz. A veces solo significa que todos acordaron no decir nada en voz alta. ¿Sí vas a presentar mañana? La pregunta llegó ligera de paso de alguien 2 niveles debajo de mí. No lo dijo con mala intención. Traía un café para llevar, lo revolvió 2 veces y siguió caminando. Yo no tenía idea de ninguna presentación. Abrí el calendario interno. Había una sesión ejecutiva completa a las 9 de la mañana, reestructuración estratégica, realineación de liderazgo, revisión del área internacional. Estaban listados todos los jefes de departamento, menos yo. Sentí una quietud extraña en el estómago. No era dolor, solo una ausencia. Como justo después de que te sacan una muela ya no hay nervio, pero la lengua sigue buscando el hueco. Actualicé la página. Seguía sin aparecer. Entré para los reportes archivados. El contrato de Eastbridge, mi contrato ahora, estaba bajo el nombre de Brandon Hartman. Una nota al pie decía revisiones finales presentadas por el director B. Hartman. Él no estuvo en ni una sola negociación. Revisé mis credenciales de acceso. Todo estaba marcado como en revisión administrativa. Archivos que yo misma había creado ahora estaban solo para lectura. Algunos ni siquiera abrían. Mi nombre ya no figuraba en los historiales de cambios. No era un error. Era intencional. Al final del día un mensaje parpadeó en mi pantalla. Erin, creo que lo mejor sería que tomaras un descanso corto. No es necesario que asistas mañana. Douglas Hartman. Sin saludo, sin firma, sin contexto. Solo ese tipo de mensaje que deja claro que ya hubo una conversación en la que tú no estuviste. No respondí. Me quedé ahí sentada con una mano aún sobre la USB que siempre cargo costumbre de cuando los archivos digitales se corrompían más seguido que la reputación de alguien. En algún momento recordé una frase de una conversación vieja. Mi papá sirviendo whisky en un vaso que nunca me ofreció alguna vez dijo: «Trabajas duro, pero no eres del tipo que la gente sigue. Pones nerviosa a toda la gente». Ni siquiera me volteó a ver cuando lo dijo. Nadie lo corrigió. Yo asentí como si estuviera de acuerdo, porque a veces asentir se siente más seguro que defender una verdad que nadie más parece ver. Pasé el dedo por el borde de la USB. El metal ya estaba algo desgastado donde siempre la sujetaba. Ya no había nada que preguntar. Cuando tu nombre desaparece de una sala sin que nadie lo note, no es porque se les olvidó, es porque así lo planearon. Antes pensaba que si me volvía lo suficientemente útil, lo demás llegaría solo. Me ofrecí para las cuentas que nadie quería: logística regional, atrasos en cumplimiento, relaciones con proveedores en países sin energía estable. Me quedaba hasta tarde. Corregía presentaciones que no eran mías, arreglaba errores de decimales, fusionaba revisiones a medianoche. Cuando Brandon necesitó un modelo de proyección más presentable, lo rehice desde cero y ni siquiera puse mis iniciales en la versión que él envió. Nunca aclaré quién lo había hecho. Una vez después de una junta trimestral, escuché a Scarlett alguien reírse en el pasillo. Es buena con los números, pero no muy buena haciendo que la gente se sienta cómoda. El tono era relajado, familiar, de esos comentarios que nadie siente la necesidad de decir en voz baja. Mi mamá solía quedarse en silencio cuando le hablaba del trabajo. Dejaba que el silencio se alargara antes de cambiar de tema. Un día de Acción de Gracias la llamé para decirle que no volaría a casa. Pensé que ya había superado eso de tener que demostrar cosas, murmuró, y colgó antes de que pudiera responderle. No fui porque movieron la junta del consejo al lunes. Me pasé el fin de semana preparando una propuesta para el nuevo lanzamiento en Eastbridge. Cuando le mandé el archivo a Douglas, me lo regresaron unas horas después. Mismo título, mismas gráficas, pero firmado por Brandon. No lo mencioné. Nadie lo hizo. Un reclutador de Halston & Pierce me contactó por esas fechas. Me ofrecieron un puesto en su equipo de estrategia global. Lo rechacé. Le debo esto al equipo de aquí. Estamos construyendo algo real, escribí. Recuerdo haberme quedado viendo esa frase un buen rato antes de presionar enviar. En las reuniones del equipo, cuando yo compartía ideas, solían volver a mí días después en otras voces. Brandon las resumía con esa lentitud suya, como si las hubiera digerido hasta hacerlas más fáciles de tragar. Y todos asentían. Está aprendiendo, dijo Douglas una vez. Quise creer que era cierto.
Yo misma me repetía que la gente correcta estaba mirando, que la integridad no necesitaba aplausos, que el trabajo hablaría por sí solo. Pero el trabajo no habló. Fue silenciado, copiado, renombrado y archivado en el cajón de alguien más. Ahora sin invitaciones en el calendario, sin credenciales de acceso, sin rastro de mis iniciales en lo que construí, me doy cuenta de algo sencillo. La única parte de mí que quedó en su historia fue el silencio que permití. Siempre he sido buena para recordar quién estaba en la sala y quién no, especialmente cuando había algo que se repartía. En la cena de agradecimiento del año pasado, me quedé parada al fondo del salón con las manos cruzadas detrás de la silla. Douglas levantó su copa y leyó de una tarjeta impresa. Mencionó a cada jefe de departamento haciendo pausas para los aplausos educados. Escuché mi nombre no por esperanza, sino por costumbre. Nunca lo dijo. El sobre que dejaron en mi lugar decía con agradecimiento en letras azules en relieve. Dentro había una tarjeta con la misión de la empresa y una firma estampada. A mi alrededor otros susurraban leyendo notas personalizadas, referencias privadas. Gracias por devolverle el lado humano a la estrategia, leyó alguien en voz alta. Doblé mi sobre a la mitad y lo metí al bolsillo del abrigo. Cuando se cerró el contrato con Eastbridge, un acuerdo que negocié durante 8 meses de llamadas nocturnas y revisiones de documentos, el memo interno comenzaba así: felicitaciones a Brandon Hartman y al equipo de crecimiento estratégico. Brandon no asistió a ninguna junta. Una vez preguntó si Eastbridge se encargaba del transporte de carga. Esa tarde dejó una nota de agradecimiento en el escritorio de Amanda. Era de ese papel grueso que usa la empresa. Ella la sostuvo en alto sin sarcasmo. Parece que ya soy parte de la visión. La tarjeta de cumpleaños que circuló en abril decía: para el equipo principal detrás de un año histórico. El nombre de Brandon estaba al principio subrayado 2 veces. Encontré la tarjeta sobre la copiadora junto a una pluma azul. Firmé mis iniciales en la solapa interior pequeñas junto al doblez y pasé el sobre. El regalo de fin de año llegó en una caja mate con el logo de la empresa en relieve plateado. Dentro había una taza, una bolsita de té y una tarjeta de regalo de $10. Sin nota. Vi a Karen sacar un papel del suyo. Gracias por mantener las luces encendidas, leyó parpadeando. El mío no traía nada. Doblé el papel de envoltura con cuidado y lo dejé en el bote del área común. Recordé el día que Douglas me contrató. Estaba junto al muro de cristal mirando cómo el sol tocaba la línea del horizonte. Necesito a alguien que sepa trabajar más allá del ruido, dijo. Asentí. Creí que lo decía en serio. Años después, Brandon estaba de pie en un podio repitiendo mis palabras frente a un salón que creía que eran suyas, y yo sentada afuera sosteniendo una carpeta sin mi nombre. No es que me hayan olvidado. Nunca tuvieron la intención de recordarme. Aprendí que el borrado no siempre llega con tinta roja. A veces viene disfrazado de aplausos. La empresa transmitió el anuncio interno al mediodía. Un podio, una lona con el logotipo, una fila de directivos sentados como orquesta afinada a un solo director. Douglas estaba en el centro con voz serena ensayada. Nos enorgullece anunciar una nueva etapa para nuestras operaciones internacionales. Brandon Hartman asumirá el cargo de director tras meses de valiosas contribuciones tras bambalinas. Señaló una diapositiva gráficas que yo había armado, proyecciones que yo había modelado, resultados que traduje a 2 idiomas y 3 monedas. Brandon sonrió cuando apareció su foto junto a una lista de iniciativas que reconocí. Todas eran mías. Alguien aplaudió. Algunos más lo siguieron. Otros se quedaron quietos. Yo observé sin sonido. La barra de reproducción avanzaba aunque no parpadeara. Más tarde en mi escritorio actualicé el directorio interno. Mi nombre ya no aparecía bajo el área internacional. La sección de colaboradores clave estaba vacía. El perfil de Brandon decía que tenía 2 años de experiencia. Llevaba 10 meses. A las 3:42 p.m. llegó un correo de Deborah Wells. Favor de organizar la transferencia de toda la documentación en las próximas 48 horas. A partir de ahora ya no participarás en reuniones operativas. No había saludo, ni contexto, solo un salto de línea antes de su firma.
Me quedé viendo el punto al final de la palabra, ahora como si siempre hubiera sido parte del plan. Alcé mi gafete para probar el acceso. La luz parpadeó en rojo, sin tono, sin apertura suave, solo la resistencia silenciosa de una puerta que ya no se abría para mí. El protector de pantalla del monitor había cambiado al nuevo logo de la empresa. Lo dejé correr. Líneas azules deslizándose sobre un fondo blanco, formando el contorno de un globo. Una vez, tras un logro menor, Brandon se me acercó en el pasillo. Haz solo las partes que se te dan bien, dijo. Nosotros nos encargamos del resto. No esperó respuesta. Nunca la necesitó. Abrí mi carpeta de archivo y busqué la propuesta original de Eastbridge. Al final de la página 17 estaba mi nombre todavía ahí en una fuente más pequeña. Pasé el cursor por encima. Mis iniciales tenues escondidas en los metadatos. No apareció ninguna alerta al cerrar el archivo, ningún mensaje preguntando si quería guardar cambios. No lo hice. Ellos ya lo habían hecho. He descubierto que alejarse no necesita cerrar una puerta. Basta con decidir no quedarse dentro. Llegué antes de que prendieran las luces. La alfombra aún olía un poco a la aspiradora de anoche y la copiadora seguía fría. Nadie levantó la vista al verme pasar. Abrí el cajón por última vez. Las carpetas estaban rotuladas con mi letra, la tinta ya deslavada por tanto uso. Las dividí en 3 montones, finalizadas pendientes comprometidas. Dejé el paquete marcado Revisión Legal sobre el escritorio de Karen Blake, justo al lado del portarretrato donde su hija traía una corona de papel y bigote de chocolate. No hubo anuncio, ni comida de despedida, ni un correo con el asunto cambio de rumbo. Al limpiar mi escritorio me detuve en la taza con el borde astillado. La dejé ahí. Brandon seguramente reemplazaría todo de todas formas. Le gustaban las cosas nuevas. Le gustaba ver su nombre grabado. Sé realista, me dijo alguna vez mi hermana, mientras peleábamos con un pollo seco en una mesa demasiado chica para los codos. No todos te quieren en la foto. No le respondí. Solo pasé el puré de papas. Al salir eché un vistazo por la pared de cristal de la oficina de Brandon. Su nueva placa brillaba contra el panel esmerilado. La silla seguía demasiado alta, el respaldo sin ajustar. En el suelo doblado estaba un gráfico circular que una vez coloré en azul marino y gris. En el café a la vuelta pedí un té y me senté al fondo, sin laptop, sin agenda, solo la taza sencilla y demasiado caliente para tomar. Observé cómo se formaba el vaho en la ventana y luego se desvanecía, un ritmo que ya no necesitaba controlar. Después mandé un solo correo, sin cuerpo, sin asunto. Solo un archivo adjunto, la línea de tiempo con todas las fechas documentadas del proyecto Eastbridge selladas y archivadas. Destinatario Eric Langston. No di seguimiento. No copié a nadie. Sabía que él entendería. Abrí el celular, seleccioné bloquear dominio y confirmé sin volver a leer. En la orilla de una servilleta anoté 3 nombres de pueblos. Todos tenían estación de autobuses. Uno tenía biblioteca. Mi gafete seguía en el bolsillo del abrigo. No lo tiré. Solo lo dejé ahí entre un recibo y el envoltorio arrugado de una pastilla para la tos aplastado por el olvido. He oído decir que el silencio es algo pasivo, pero cuando uno lo elige, el silencio se vuelve un muro que nadie puede escalar. Nunca me di cuenta de cuántas decisiones tomé solo para que me notaran. La habitación que renté no tenía cerradura en el closet ni cajones que cerraran bien. El piso crujía en lugares extraños. La ventana daba hacia un grupo de pinos altos e indiferentes. El dueño me entregó las llaves sin preguntar de dónde venía ni cuánto tiempo pensaba quedarme. Ese silencio se sintió intencional, casi como un regalo. En el tianguis encontré una tetera de segunda mano, de cerámica verde pálido con una astilla cerca del pico. Me gustó cómo se sentía en las manos, firme, un poco irregular. Compré también una libreta de pasta, dura, forrada en piel, con las esquinas maltratadas, de esas que antes habría usado para planear trimestres. Ahora la usaba para anotar cosas que no necesitaba recordar. La primera entrada tenía solo 6 palabras. Aún puedo oír el viento. No desempaqué mucho. Un abrigo, un par de zapatos bajos, una camisa desgastada en el cuello, pero que aún me hacía sentir en mi centro. Doblé todo en pilas ordenadas. Ya no había mucho que esconder. Empecé a caminar cada mañana.
El sendero alrededor del lago se curvaba en silencio entre los árboles. Pasaba por la misma banca, el mismo tronco caído, el mismo letrero que advertía sobre ramas bajas. La quietud no me oprimía, se abría. En la biblioteca me ofrecía ordenar el estante de donaciones. Nadie me pidió referencias. La mujer del mostrador vio mis manos, asintió una sola vez y señaló el carrito. La gente suele dejar cosas sin nombre, dijo, y volvió a su crucigrama. Organicé los libros por color, no por género. No estaba segura de que hiciera alguna diferencia. Casi todos los días dejaba el celular apagado. Cuando lo prendía por un momento veía un buzón de voz de un número desconocido. Lo borré sin escucharlo. Mi madre solía decir: «Crees que desaparecer es noble, pero en el fondo solo estás evitando el desengaño». Lo decía lavando los trastes sin levantar la mirada. Tal vez tenía razón, tal vez no. Nadie aquí me reconocía. Nadie hablaba de modelos estratégicos de presentaciones, ni de cómo solía guardar mi gafete dentro del abrigo como un hábito que no sabía soltar. Por primera vez, ese anonimato no se sintió como una pérdida. Se sintió como el hueco que queda cuando se quita un cuadro blanco callado lleno de posibilidad. Algunas personas esperan que las inviten de vuelta. Yo creo que simplemente dejé de esperar. La gente rara vez vuelve por ti. Vuelve por lo que solía sostener. El correo de Amanda llegó justo antes del mediodía. Yo no le había dado mi nueva dirección, pero el asunto se coló. Próximo evento. Tu presencia significaría mucho. No había saludo. Solo un párrafo explicando la presentación de estrategia internacional de la empresa. Nos encantaría mencionarte como asesora honoraria. Ayudaría a reforzar la continuidad. La frase flotaba entre elogio y conveniencia. Horas después llegó otro mensaje. Nada de esto fue personal. Ojalá consideres participar, por lo que construimos. Douglas nunca necesitó muchas palabras. Hizo su carrera con lo que no decía. Pasaron algunos días antes de que llegara el sobre. Papel grueso, sello de cera, remitente en mayúsculas sin serifas. Adentro una invitación para asistir al evento, sin papel para hablar, sin mención formal. Una línea al final decía nombre sujeto a disponibilidad. La firma no era de Douglas, era de Brandon. Trazos marcados apresurados con una seguridad que rozaba lo imprudente. De esas firmas que olvidan que pueden ser comparadas con otras. Dejé el sobre al lado de mi taza de té viendo cómo la orilla se curvaba por el calor. Hubo un tiempo en que lo habría alisado con la mano, lo archivaría junto con los demás y ensayaría una respuesta breve y cordial. Ahora dejé que el papel se deformara. En la sala de lectura de la biblioteca me topé con una revista de negocios que alguien había dejado abierta. Una columna pequeña casi al final me llamó la atención. Eastbridge Global no ha confirmado una colaboración vigente con Hartman Group. La frase tenía un asterisco al final. No me hizo falta leer la nota al pie. Una mujer a mi lado marcaba una receta con un clip. «Se me hace que te conozco», dijo. Le sonreí sin decir nada. Que alguien te reconozca no significa que sepa la verdad. Mi papá una vez me dijo mientras comíamos un sándwich de pavo seco: la gente solo te vuelve a invitar cuando se da cuenta que tú eras el equilibrio. No hablaba de trabajo, pero entendí lo que quería decir. El sobre se quedó días en la mesa sin abrir. No lo devolví. No lo enmarqué. Ni siquiera lo moví cuando limpié la superficie. A veces es útil dejar algo intacto, no para recordar lo que fue, sino para tener presente lo que ya no puede volver a ser. No es lo mismo empezar de nuevo que empezar distinto. En la biblioteca ofrecían un taller semanal de redacción práctica, currículums, cartas de presentación, correos que no sonaran a súplica. Me ofrecí como voluntaria para dirigirlo. No pidieron credenciales. Llevé mis propias plumas. El pizarrón rechinaba un poco al escribir y los plumones se secaban rápido. A nadie le importó. Un adolescente me pidió ayuda para escribir una frase que no sonara desesperada. Le dije que con claridad bastaba. Subrayó la palabra 2 veces. El jueves una señora de más de 70 años me preguntó cómo organizar su pensión. Trazamos columnas en una hoja de impresora. Comida, renta, gastos varios. Frunció el ceño al ver los números, luego soltó una risa. «Eres demasiado tranquila como para venir de un mundo acelerado». No la corregí.
Esa noche abrí mi antiguo currículum y comencé a escribir uno nuevo desde cero. No era para enviarlo. Solo quería saber si aún recordaba cómo contaba mi historia. La primera línea decía, sabe poner límites. Guardé el archivo, pero no le puse nombre. El correo de Rebeca llegó con su pulido habitual. Solo quería saber, ¿sigues trabajando con tu equipo anterior? Respondí con un solo emoji y una tetera. No hubo más preguntas. Una vez en una cena familiar, mi tía dejó el tenedor y me miró desde el otro lado de la mesa. Siempre haces las cosas más complicadas de lo necesario. Nadie la contradijo. Ya le había pasado la sal antes de que lo pidiera. Ahora ya no explico las cosas. No por guardar secretos, sino porque entendí que las respuestas suelen invitar más correcciones que comprensión. Por las noches abría mi libreta de piel y reescribía de memoria estructuras de contratos. No para presentarlos, solo para recordar el orden en que antes todo tenía sentido. Había un ritmo en el formato limpio, una especie de claridad silenciosa al ver cómo los términos se alineaban. Escribí cronogramas y contingencias, riesgos y retrocesos. No incluí nombres, ya no los necesitaba. El abrigo que usaba casi todos los días tenía una costura desgastada cerca de la muñeca. Lo cosí yo misma disparejo pero firme. Hay cosas que no tienen que verse perfectas para sostenerse. Alguien me preguntó si extrañaba el ritmo de antes. Dije que me gustaba tener espacio para pensar entre palabra y palabra. El crecimiento no siempre suena a progreso. A veces suena a no responder. A veces suena a tu propia voz firme baja suficiente. No he regresado. No porque tenga miedo de volver, sino porque ya no estoy buscando la puerta. El cierre casi nunca llega con ceremonia. A veces es un documento doblado y un sello aplastado con la parte de atrás de una cuchara. Guardé el sobre con calma. El contrato original de Eastbridge, mi letra aún apenas visible en los márgenes, quedó encima. Debajo unos cuantos memos internos que nunca salieron del cajón de mi escritorio. No eran importantes, solo notas a medias observaciones fechas. Agregué la vieja credencial. El plástico ya se despegaba, el código apenas se leía. Los bordes estaban curvados de cuando vivía metida detrás de la funda de mi celular. La presioné entre dos hojas para que no se doblara. No escribí remitente, ni iniciales en la cera. La apreté con firmeza, la dejé enfriar sin revisar la marca. El sobre no tenía que ser reconocido, solo necesitaba llegar. Una vez mientras limpiábamos mi closet de infancia, mi mamá levantó un trofeo viejo y dijo, siempre te ha costado soltar las cosas, incluso las que no significaban gran cosa. Lo volvió a poner en el estante sin mirarme. Envié el sobre a la oficina de Eric Langston, sin nota, sin explicación. El peso del paquete era suficiente. Esa misma mañana llamé al número de recursos humanos. La mujer que contestó se presentó como Abigail. Le di mi nombre, mi número de empleada del departamento al que ya no pertenecía. Quisiera que me eliminen de todos los registros internos, dije. Hubo un silencio. No estás en nuestra base actual, respondió. Su tono no cambió. No era frialdad, era costumbre. Le agradecí y colgué antes de que dijera algo más. No hubo publicación, ni borrador, ni palabras finales. No escribí al respecto, no guardé una copia. No tomé una foto del sobre sellado como prueba de algo valiente. No era valentía. Era la gravedad encontrando su camino de regreso al silencio. Por la tarde caminé por el sendero detrás de la cabaña. El puente de madera crujía bajo mis pies. Mi abrigo rozaba la baranda suave por el uso. Nadie me llamó por un título. Nadie esperaba un discurso. No había oficina de cristal esperándome, ni bandeja de entrada acumulando preguntas. El viento se deslizaba entre los árboles sin obstáculos. Lo dejé atravesarme. Hay cosas a las que vuelves no para demostrar algo, sino para hacer espacio. No necesito un resumen para recordar quién soy. La tetera silbó lo justo para recordarme que aún sabía escuchar. Vertí el agua despacio observando cómo oscurecía las hojas de té en espirales sueltas. El esmalte astillado del borde ya se había alisado donde siempre descansaban mis dedos. Un libro de biblioteca yacía abierto junto a una margarita prensada que había encontrado en la orilla del lago. El tallo se había curvado al secarse, pero los pétalos seguían intactos.
No marqué la página. Me gustaba regresar por puro instinto. Coloqué un platito junto a la puerta. El gato había regresado cuidadoso y en silencio, dejando huellitas en el polvo y un solo pelo naranja en el escalón. No hablamos. Un golpe en la puerta rompió la quietud. Un chavito con los zapatos rayados me entregó 3 hojas engrapadas. Su ensayo sobre los límites personales era irregular, pero se notaba que se había esforzado. Escribiste como si de verdad lo creyeras, le dije. Asintió y se fue corriendo antes de que pudiera decir algo más. En la librería el señor del mostrador me pasó un libro de pasta blanda ya bien usado. No es famoso, dijo, pero es sincero. No leí el título. Me lo llevé de todos modos. Una vez mi papá me miró desde el otro lado de una cena que no había terminado y dijo: «No tienes que seguir demostrando que tienes razón. La mayoría ni escucha». Luego dobló su servilleta y salió del comedor. No lo seguí. Esa noche acomodé las hojas sueltas de mi cuaderno. Algunas eran borradores, otras pensamientos sin terminar. No las ordené. No intenté convertirlas en algo completo. Toqué el borde de cada una como si fueran pequeñas cosas que ya me había ganado el derecho de guardar. No había correos, ni buzón de voz, ningún recordatorio parpadeando en rojo. Nadie usó mi nombre en una mesa de debate. Nadie lo imprimió en un boletín. Nadie mencionó lo que fui en una lista de exalumnos destacados. Pero en la última página del cuaderno con mi propia letra había escrito una sola línea: «Elijo existir sin pedir permiso». No era un grito, no era para nadie más. Ni siquiera estaba pensado para ser recordado, pero fue suficiente.